Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos en el libro de los jueces. Estamos viendo algunas diferencias y algunas similitudes entre nosotros y ese pueblo de Israel que vivió en ese tiempo de los jueces, en donde ellos vivían en unos ciclos repetitivos de pecado, de esclavitud, clamaban al Padre, el Padre les enviaba jueces. Hicimos un paralelismo con nuestra vida y qué es lo que nos ofrece el Padre ahora a través de la iglesia. Y la palabra de Dios dice que al morir ese juez llamado Ehud, dice que los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé. Y entonces Dios hace surgir a una mujer llamada Débora, la única juez mujer. Mira, hermano, la única juez mujer se llamó Débora. Era también profetisa. Eso lo dice Jueces capítulo 4, versículo 4. Y era juez al estilo que hoy conocemos de un juez. Eso lo dice Jueces capítulo 4, versículo 5. Jueces 4, versículo 5. Se sentaba bajo la llamada palmera de Débora. Allí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas. Palabra de Dios. Pero además de ser juez, dirigió la guerra contra el general cananeo Sísara. El general cananeo llamado Sísara, y eso nos lo dice Jueces capítulo 4, versículo 1 al 4. Jueces capítulo 4 del 1 al 4, ahí vamos a ver que al morir ese juez llamado Ehud, surgió entonces la primera y única juez llamada Débora. Busca tu palabra, hermano, Jueces capítulo 4 del 1 en adelante. Al morir Ehud, los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, y él los dejó en poder de Yavín, rey de Canaán. Yavín reinaba en Hazor, y el jefe de su ejército era Sísara, quien vivía en Azoret. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé, pues Yavín tenía 900 carros de guerra, y desde hacía 20 años mantenía oprimidos a los israelitas. En aquel tiempo, Débora, esposa de Lapidot, una profetisa, hacía de juez. Palabra de Dios. Y así nos va narrando el libro de los jueces cómo era ese ciclo repetitivo de pecado, esclavitud, clamor a Dios, y Dios mandaba un juez. Y en Jueces del capítulo 6 al 9 está narrada la historia de uno de los jueces más importantes llamado Gedeón. Y al ser llamado Gedeón, él respondió: ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Dijo Gedeón. Mi familia es la más humilde de mi tribu, y yo soy el último de la familia de mi padre. Yahvé le respondió: yo estaré contigo, y tú derrotarás al pueblo de Madián de una sola vez. Palabra de Dios. ¿Y cómo crees tú, hermano, que los va a derrotar Gedeón? ¿Qué crees tú que Dios hace con Gedeón y su ejército? Primero, Dios escoge lo más pequeño, lo más humilde, lo menos poderoso, y lo hace menos poderoso aún. Le obliga a disminuir la cantidad del ejército que había preparado por instrucciones de Yahvé, para que se viera que la victoria era de veras de Dios y no del ejército. Primero Dios le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. Y es que cuando hay una misión encomendada por Dios, siempre dice estas palabras. Y ahí en Jueces capítulo 7, versículo 2, Yahvé le dice a Gedeón: es mucha gente. Si yo les entrego a los madianitas, los israelitas van a creer que por sus propios medios los vencieron. Palabra de Dios.
Imagínate, hermano, cuál fue el consejo del padre. Y le dice a Gedeón, mira, hay mucha gente, anda con menos gente, reducí el ejército, porque si no, tus paisanos van a creer que es obra de ellos y no el poder mío. Y Gedeón y sus insuficientes guerreros mostraron obediencia y confianza en Dios, y también mostraron humildad. Confiaron en lo que Dios haría. Ganar a un enemigo que lo sobrepasaba en proporción. Dice que la proporción era 450 enemigos contra uno de Gedeón nada más. Era una desproporción tan grande. Y hay otras citas de la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, en que Dios también escoge a los más humildes y a los de poca importancia para derrotar o confundir a los poderosos. Y es que la Santísima Virgen proclama la grandeza del Señor. Y ahí en San Lucas 1:47, hermano, en ese Magnificat, la Santísima Virgen exclama, vio la bajeza de su esclava, dice María Santísima, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Mira, hermano, cómo María Santísima en el Magnificat, cómo alaba la grandeza del Señor, donde escoge a los más pequeños. Y en la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31, saca tu Biblia, hermano, primera de Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31, San Pablo nos va a decir a nosotros cómo Dios escoge a los más humildes. Porque dice que el Señor le da su gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Aquellas personas autosuficientes, independientes, Dios no les da su gracia. Y mira, hermano, cómo lo dice primera de Corintios, capítulo 1, 27 al 31. Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio, con el fin de avergonzar a los sabios, y ha escogido lo que el mundo tiene por débil, para avergonzar a los fuertes. Ha elegido lo que no es nada, para rebajar a lo que es, y así ningún mortal ya podrá alabarse a sí mismo delante de Dios. Mira, hermano, cómo lo dice San Pablo. Y también la Escritura nos dice, no se sientan orgullosos, más bien estén orgullosos del Señor, nos decía San Pablo ahí en esa carta a los Corintios. Y es que evidentemente el pueblo de Israel quedó encantado con Gedeón y le pide que nombre a su hijo como su sucesor. Y eso lo va a decir ahí en el libro de Jueces. Y le dice, ese pueblo le dice a Gedeón, ya que nos salvaste de los madianitas, sé tú nuestro rey, y después de ti tu hijo, y los descendientes de tu hijo. Pero mira, hermano, lo que Gedeón respondió a ese pueblo que lo quería nombrar como rey y a sus descendientes. No seré yo ni mi hijo quien reina en Israel, sino que Yahvé es nuestro rey. Mira, hermano, qué maravilloso Gedeón. ¿Y qué significa esto que están pidiendo ese pueblo de Israel? ¿Qué están pidiendo ahí, hermano? Ellos quieren un rey así como los reyes de sus vecinos. Pero Gedeón lo tiene muy claro. Él no se lleva toda la gloria, sino que se la da a ese Padre bueno. Dios es el rey. Sin embargo, esta petición ya apunta al deseo de que haya un rey en Israel para que se establezca una dinastía real, y entonces Dios les dará luego reyes. Pero Dios piensa en el Rey de Reyes, que será su Hijo Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con eso en mente, vamos a ver hoy lo que va diciendo el libro de Jueces, que se observa ahí en el capítulo 10, versículo 6. Jueces 10, versículo 6. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé, sirvieron a los Baales
y a las Astartés, a los dioses de Aram y de Sidón, a los dioses de Moab, a los de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron a Yahvé y ya no lo servían. Palabra de Dios. Mira, hermano, ya no solo adoraban los dioses de los cananeos, sino que ahora también han agregado los dioses de otros vecinos, los de Moab, los amonitas y los de los filisteos. Y es que sigue ese ciclo de pecado, esclavitud, clamaban, surgía un juez. Y ahí con esa sintonía, pensando en ese ciclo repetitivo y en qué nos parecemos nosotros a ese pueblo que no termina de confiar en Dios, que no termina de santificarse, ahí al lado de María Santísima, en su corazón inmaculado, sigámonos llenando de su Espíritu, del Espíritu Santo y meditando la Escritura, especialmente en la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, y pensando qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir a través de esta historia de la salvación, qué nos está diciendo nuestro corazón. Y hermanos, si tienes algún comentario, tienes algo que contar de cómo te han servido los audios, ese es el momento. Eso nos va ayudando a nosotros para que el testimonio de vida nos vaya motivando más todavía. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y a meditar el rosario.